Nuestra primera comparativa vintage de camiones. Y menudo vídeo nos ha salido. Tiene trampa. Hemos contado con un experto de lujo, ya lo veréis. Pero es que la rivalidad entre Barreiros, una empresa privada, y Pegaso, una empresa estatal, llegó a su punto álgido con estos dos modelos, el Saetta y el Comet. Incluso contaremos un chiste de camiones y de época. Y habrá anécdotas. Bienvenidos al Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Porque ya sabéis que yo soy el que digo siempre que un periodista no es el que sabe de todo de su sector, porque es imposible. Un buen periodista es el que sabe quién sabe. Y yo sé quién sabe mucho de camiones, que es Joan Garriga, que es el responsable de la web En Camión, que estaréis viendo el link por aquí, seguro que os lo ha puesto Rodrigo. Y es que no es que sepa de camiones mucho más que yo, ni siquiera muchísimo más que yo. Como diría mi hija, sabe muchísimo más que yo de camiones. Ha sido un lujo contar con él para hacer este vídeo y lo veréis en el resultado. Y solo os doy un consejo, si te gustan los camiones, pues pon en tu buscador www.encamion.com y vais a disfrutar. Muchos lo sabréis, pero otros no. Y es que esta comparativa tiene morbo, porque había una rivalidad enorme entre estas dos marcas. ¿Por qué? Muy sencillo, porque Pegaso era la marca del Estado, apoyada a tope por el Estado y por el Gobierno, mientras que Barreiros era una empresa privada. Yo os diría que muy lejos de contar con el apoyo del Estado. Yo creo que incluso diría que lo contrario. La rivalidad entre estas dos marcas era enorme. Tenemos muy buena información, así que sin más preámbulos vamos al lío. Pegaso, estatal. ENASA, que significa Empresa Nacional de Autocamiones S.A., nace en 1946. Bueno, es que la dictadura de esa época que había en España quería imponer una autarquía. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que era una forma de autoabastecerse. No hace falta traer nada de fuera. Y bueno, y todo lo que se consumía en España había que fabricarlo en España. Y en esos años, una de las cosas más necesarias, que más necesitaba el país, era precisamente camiones. Me dice Rodrigo que hay que contar por qué hacía falta en camiones. Claro, porque el país estaba destruido. Y para construir lo que sea, para transportar la comida, para la fábrica, todo pasa por tener camiones. Bueno, la marca comercial de ENASA era Pegaso. Ojo, que hacía camiones y coches, ya lo sabéis. Y jugaban con muchas ventajas. ¿Por qué? Lo primero, estaban promovidas por el gobierno. Tenían financiación oficial, no les faltaba el dinero. Contaban con las instalaciones y los técnicos muy cualificados de la antigua Hispano-Suiza. Y lo más importante, repescaron para este proyecto a un ingeniero que era un auténtico genio, Bifredo, no Wilfredo, que lo dice mucha gente, Bifredo Ricard. Barreiros, privado. Hicimos ya un vídeo sobre la historia de Barreiros, un vídeo que lo titulamos La historia de Barreiros como nunca te la han contado, o te la habían contado. Bueno, tanto si la conoces la historia como si no, yo te aconsejo que veas este vídeo porque con ese vídeo vas a entender mejor todo eso. Pero si no lo quieres ver, tranquilo, porque os vamos a hacer un resumen. Eduardo Barreiros. ¿Qué? Bueno, mejor dicho, don Eduardo Barreiros realmente consiguió algo que en la España de esa época parecía realmente imposible, que era poner en pie una verdadera industria de la automoción al margen completamente del gobierno. Consiguió lo que consiguió no gracias al régimen, sino a pesar del régimen que apoyaba, como es lógico, a ENASA en los camiones y a SEAT en los coches. Pero la rivalidad, por eso mismo que os estoy contando, era increíble, era muy enconada. Yo creo que se tenían incluso en ocasiones o algunas personas una cierta manía que llegaba a lo personal. Don Eduardo Barreiros era un hombre brillante en muchos sentidos. Era brillante como empresario, como gestor, y era brillante como técnico y como ingeniero. Bueno, él empieza su andadura en este mundo de la automoción dieselizando, que es un palabra, vamos, convirtiendo en diésel motores de gasolina. ¿Por qué? Porque muchos de los camiones que había en la España de la posguerra tenían motores de gasolina, además estaban hechos polvo, había muchos camiones americanos, y lo que hacía Barreiros era esos mismos motores los reparaba y los convertía en diésel. Así nace Barreiros Diésel y así empieza Barreiros su andadura en el mundo de la automoción y de los camiones. Y el gran protagonista de esta historia es el abuelo. ¿Tú? Ah, hay otro abuelo.
El abuelo, Rodrigo lo sabe, pero aprovecha para meterme caña. El abuelo, como podéis suponer, no es una persona. Bueno, a lo mejor no lo suponíais. Es un camión. El abuelo era el mote con el que se conocía un camión que era el Barreiros TT9022, que fue un camión construido a toda prisa, un poco con lo que tenían por la fábrica, pero que se presentaron con ese camión a un concurso, porque el gobierno español querían camiones militares, ese concurso también se presentó Pegaso, pero curiosamente quien ganó fue Barreiros. Lo gana y a partir de ahí esto le da un impulso en la fabricación de camiones enorme. Y en 1958, y un poco a causa de todo esto que os he contado, bueno, contra todo pronóstico consigue el permiso del gobierno para fabricar 1000 camiones militares. Esto realmente se puede decir que fue el principio de todo. Pero antes de seguir, quiero haceros una pregunta. A ti, sí, ese que se esconde, a ti también, y a ti. ¿Estáis suscritos o no? Vamos a ver, es una forma facilísima de ayudarnos. Es gratis. Das una campanilla y a partir de ahí te vamos a avisar cada vez que salga un vídeo. Martes, jueves y domingo. Te avisamos, te mandamos una notificación. Y además, si te haces miembro, 0,99 € al mes, pues vas a tener un vídeo exclusivo y específico una semana sí y otra no. Ayúdanos. Muy avanzados. Tanto el Saeta de Barreiros como el Comet de Pegaso eran camiones muy avanzados para su tiempo. Muy avanzados para su tiempo. Realmente se podría decir que no tenían que envidiar nada a camiones similares pues, de otros países europeos. Y es que ambos camiones contaban con, como os digo, con tecnología muy avanzada para esa época. Estamos hablando de principios de los 60, una tecnología de primer orden. Es que en el caso de Barreiros llegó, por ejemplo, un acuerdo, además un acuerdo hecho de una manera así un poco rápida, estilo Don Eduardo, con la empresa francesa de camiones Berliet, sobre todo para temas referente a la cabina, que era uno de los puntos fuertes de este camión. El Comet de Pegaso es que fue un verdadero punto de inflexión dentro de la trayectoria, yo diría que más que comercial, tecnológica de Pegaso. ¿Por qué? Porque ENASA prescinde de Wilfredo Ricard, que había diseñado el camión Barajas. Bueno, es que el Barajas era un camión, yo os diría que casi deportivo, con unas prestaciones excepcionales para un camión, pero un poco delicado. Y es que yo creo, ojo, siempre digo que distingo opiniones de datos. Estaba comentando con Rodrigo fuera de cámara que es que Wilfredo lo que le gustaba realmente era hacer coches y coches deportivos. Y cuando hizo un camión que era casi deportivo. Bueno, Wilfredo jamás hubiera diseñado el Pegaso Comet. Ya veréis por qué. El Comet era un camión muy diferente al Barajas. Estábamos comentando fuera de cámara, pero a veces comentamos fuera de cámara cosas que yo creo que os interesan. Que realmente es que el Barajas era un camión, como os decía, casi deportivo. Y estábamos comentando por qué se llamaba Barajas, cuando el nombre en clave era el Z207. Bueno, pues que se producían Barajas. Y es que el Comet era un camión más incómodo, sin duda, pero era más fiable y más racional. Además, el Comet, también es bueno decirlo, porque os comentaba que tenía tecnología de primera, y es que tenía tenía acuerdos tecnológicos Pegaso con la marca Leyland. De hecho, el Pegaso Comet es un desarrollo que se hace a partir del Leyland Comet con muchas mejoras, no solo mejoras en la cabina o en algunos elementos incluso de la transmisión, sino sobre todo en el motor, que nace con 110 caballos, pero muy pronto pasa a tener 125 caballos, que era una cifra importante para la época. Carreteras y polígonos. En mi opinión, una gran virtud de estos camiones es que se adaptaron muy bien a las necesidades que tenían pues, los usuarios, los camioneros, los empresarios de esa época. Vamos a hablar luego de temas como la carga, pero ahora quiero hablar de cómo eran pues, las carreteras y las zonas industriales que había a principios de esos años 60 en España. Si tengo que definir con un artículo cómo era la red de carretera en la España de los principios de los 60, lo tengo facilísimo, era deplorable. Estaba en un estado completamente lamentable. Digo carreteras porque autopistas, bueno, autovías no se habían inventado, pero autopistas es que tampoco había. Como mucho había algunos tramos cortos pues a la entrada o salida de las grandes ciudades, pero poquísimos kilómetros de autopista. En general eran carreteras estrechas, muy bacheadas, con curvas cerradas y con grandes pendientes. Por tanto, en un camión era muy importante la maniobrabilidad. Por eso triunfaban los camiones de 2 ejes, que fueran relativamente potentes y además con unas relaciones de transmisión adecuadas para abordar bajadas importantes, que en los camiones hay que ir con una marcha corta, y por supuesto pendientes importantes. Pues es que eran zonas, ese tipo de carreteras en Europa, fuera de zonas montañosas, no existían, no tenían nada parecido.
Además, os quiero recordar que hasta finales de los 60 no se empiezan a crear en España lo que ahora se llaman polígonos industriales y empiezan a mejorar las carreteras, sobre todo quitando curvas muy cerradas. Bueno, estas circunstancias permitieron, pero ya a partir de finales de los 60, pues que empezaron a llegar camiones de más de 2 ejes, generalmente de 3, incluso de 4, que a mí cuando era pequeño rígidos de 4 me encantaban, e incluso los primeros trailers, o sea, esos que son una cabina tractora y un semirremolque. Pero esto sería a finales de los 60. A principios de los 60 es que con un camión de 3 ejes, no digamos con un tráiler, no podrías entrar a muchas de las fábricas, cementeras, y habría carreteras en las que no podías tomar las curvas. La verdad es que, bueno, como os decía, yo creo que este es uno de los motivos principales que os decía al comenzar, que estos camiones realmente se adaptaron muy bien a las necesidades y fueron, pues, magníficos y permitieron el desarrollo del transporte por carretera en España. Un camión de un vagón. Voy a hablar de una medida que era muy tradicional, diríamos que no era oficial, pero que era muy usada, que era el vagón. Ya sabéis que en Castilla pues es una se producen muchísimos cereales y muchísimo trigo y por tanto muchísima harina. Y era muy frecuente que en las harineras se utilizara la medida del vagón, que era 10 toneladas. Por eso no es casual que estos camiones pues tuvieran una carga útil que en muchos casos estaba o superaba ligeramente las 10 toneladas. Me decía Rodrigo, hoy día no es tanto, no, hoy día no. Hoy día un camión de 10 toneladas de carga útil es un camión ligero o como mucho medio, porque los trailers grandes pues están cerca de las 50 toneladas y en algunos casos lo pueden rebasar. Pero en esa época un camión de carga útil de 10 toneladas, es decir, que pesaba 15 o 14 o 16, era un camión pesado. El Barreiro Saeta tenía versiones más ligeras, porque de hecho la gama arrancaba con 3,5 toneladas de carga útil y llegaban a los 14 toneladas de carga, o sea, de peso máximo autorizado en el modelo que es tope de gama. En el Pegaso Comet el peso, o sea, arrancaba con modelos un poco más pesados, pero llegaba más lejos, porque la mayor parte de los Comet tenían un peso entre 10 y 16 toneladas, ojo, no de carga útil, sino de peso máximo autorizado, es decir, el peso propio del camión más la carga autorizada. Eso es una carga útil de unas 10 toneladas o incluso un poco más. En ambos casos, las versiones que más triunfaron eran las versiones, pues, los más grandes, los que, claro, si tienes un camión grande puedes cargar poco o mucho. Fueron las que más triunfaron, que eran versiones entre 12 y 16 toneladas. Eso en esa época se le llamaba un camión, entre comillas, normal. Bueno, pues que era lo más normal, que eran camiones, como os digo, de solo 2 ejes y en torno a 10 toneladas de carga útil. La comparativa. Bueno, ya más o menos conocéis las marcas, un poco de historia, pues un poco cómo eran las carreteras, las necesidades que había. Vamos a comparar. Y os anticipo algo. El hecho de que una marca fuera privada y la otra estatal se reflejaba mucho en los productos de cada uno de ellos. Barreiros, además de ser una empresa privada, era una empresa más innovadora. Era una empresa que se esforzaba mucho en ofrecer más versiones y además a un mejor precio que su rival. No eran tan potentes porque los motores, los motores de los Barreiros, pues el más potente era de 90 caballos, pero sí eran muy fiables y sobre todo lo más notable de estos camiones respecto a los Pegaso era que resultaban muchísimo más cómodos. Por ejemplo, el asiento del conductor tenía unas suspensiones, el propio asiento, y luego el asiento del acompañante era un asiento doble que te permitía llevar 2 personas, además era bastante confortable e incluso te permitía apañarlo para que el conductor en un momento dado se pudiera echar una siestecita. El Pegaso era otra cosa. El Comet era un camión que era mucho más racional y práctico y que no hacía ningún guiño al confort. Por ejemplo, el asiento del conductor no tenía ningún tipo de suspensión. A cambio, eran más potentes. Como os digo, llegaron a tener versiones de hasta 135 caballos y eran duros como el granito. Bueno, duros y ruidosos, porque lo sé, porque he montado uno de esos camiones, el motor hacía un ruido brutal. Como os digo, fuera de cámara, hablamos José, Rodrigo y yo, que son interesantes. Es que esos camiones, los camiones de ahora son más altos y el motor va debajo y es fácil de aislarlo. En esa época no, el motor estaba al lado, lo tenías en una caja tapado o una tapa. Yo he llevado esos camiones y lo tenías aquí. He llevado esos camiones cuando ya eran viejos, antes de que me digan nada. Pero bueno, como os digo, los Pegasos eran muy duros. Los Barreiros también, pero los Pegaso aguantaban mejor el exceso de kilómetros, el exceso de kilos, que era muy frecuente, y desde luego lo que eran los Comet
por comparación a los Barajas, eran mucho más fiables y mucho más económicos. Eso sí, el Pegaso era más caro que el Saeta. Vamos a ver, es que en una empresa estatal el tema comercial pues se lo tomaban con calma, con mucha calma, y no eran tan competitivos en precio, en financiación o en plazos de entrega. Uf, sé que me voy a arrepentir. Sí, sé por dónde vas. Lo prometido es deuda. ¿No dijiste que ibas a contar un chiste? Voy a contar un chiste de época, porque los Comet tenían muy buena fama en casi todo, pero se les consideraba camiones muy duros, porque aguantaban bien, pero también duros para el conductor. Y los barreiristas, los que estaban a favor de los barreiros, muchos no tenían camión ni carnet, pero estaban a favor de los barreiros, pues contaban este chiste que voy a contar, que es un conductor de un Pegaso, toda la vida llevando un Pegaso, y que llega ante San Pedro. Entonces ve que muchos de sus colegas pues les mandan a las colas del infierno, del purgatorio, y él se va con ellos. Pero San Pedro le ve y le dice, oye, pero tú ¿no conducías un Pegaso? Entonces el buen hombre se acerca, asiente, y entonces San Pedro dice, no, tú tira para la cola del cielo porque ya has sufrido bastante. No voy a dar un ganador porque estos dos camiones la verdad es que fueron protagonistas de la motorización, del transporte en la España de los 60, del principio a fin. ¿No te vas a mojar? ¿Y no te vas a mojar? He dicho que no voy a dar un ganador. No he dicho que no me vaya a mojar, porque no voy a dar un ganador, pero sí voy a dar mi opinión. Yo me declaro fervientemente barreirista. Me gustaban más los barreiros que los Pegaso. Los Pegaso me gustaban mucho, pero me gustaban más los barreiros. Así que para mí, el ganador sería el Barreiros. Voy a elegir el camión del día, que no va a ser ninguno de estos dos, va a ser el Barreiros 300 Turbo, porque es el que conduje en la Mili. Y ya conté una anécdota que además os hizo mucha gracia y no la voy a repetir. Voy a contar otra. Y es que cuando estábamos de maniobras, pues yo tenía el carnet y aunque entonces era cabo primero, pero llevaba el camión y le decía a mi capitán, que tenía muy buen rollo con él, mi capitán, que no queda agua en el aljibe. ¿Me da usted permiso? Esto cuando ya era de noche. ¿Me da usted permiso para salir a por agua? Sí, sal. Pero claro, el capitán luego a veces se daba cuenta de que faltaban soldados. Incluso a veces los formaba y faltaban, pero luego volvía a formar y estaban. Entonces, el último día de maniobras me llama, insisto, tenía muy buen rollo con él, y me dijo, a ver, Máximo, yo sé que hay soldados que se escapan para acercarse al pueblo, que estaba ahí al lado, a 2 kilómetros, y que luego están. Y por más que he hecho y he puesto vigilancia, no sé cómo salen y cómo entran, pero no sé por qué intuyo que esto es cosa suya. Si me lo dice, yo no voy a tomar medidas ni contra usted ni contra los soldados, pero sí quiero evitar que se repitan otras maniobras. Bueno, se lo conté. Los soldados se metían en el aljibe con el agua hasta la cintura porque había agua, y entonces yo me iba, ponía que me iba a llenar y nos íbamos a tomar a un pub que se llamaba La Bella Vaquera, a tomar unas copas y luego volvíamos. Bueno, es un camión que aprendí mucho y disfruté mucho llevando ese camión, que tenía, tenía por ahí el nombre, nada menos que 300 caballos. Antes de empezar con el consultorio voy a contar 3 cosas. Una, mandadnos intros, esos saludos que ponemos al principio, horizontales, con buen sonido y originales. La segunda, que respondemos consultas por correo, como siempre. Y la tercera, que si tenéis preguntas de camiones, ya me ha dicho Joan Garriga, que me va a ayudar a responderla. Por ejemplo, ¿qué pregunta nos hacen? Paco, que había aprendido a Paco. Me pregunta si los camiones y autobuses tienen ayudas electrónicas de conducción. La respuesta es que antes que los coches. Yo estuve en una presentación que para exhibir las ayudas que tenían los autobuses, que impedía el cambio de carril, no solo avisaba, sino que lo impedía. Nos dieron la conferencia de prensa en un autobús. Hicieron lo siguiente, lo pusieron en un oval que tenía los carriles marcados con pintura, y el conductor puso el autobús a 120, y cuando estaba a 120 dejó el autobús solo y se dio la vuelta para dar la conferencia de prensa. Parecía una chorrada. Claro, hoy día, pero estoy hablando de esto, sería entre el año 90 y tantos. Yo la verdad que tenía un poco de miedito, pero lo que te quería decir es que las ayudas electrónicas llegaron a los camiones y autobuses incluso antes que a los coches. Ramón me pregunta si es verdad que Alfa Romeo, una marca de coches deportivos, hizo camiones. Claro que es verdad. Claro que es verdad. Es que Pegaso, que era una marca de coches deportivos, también hizo camiones. Por cierto, camiones muy bonitos. Yo creo que tan bonitos que a lo mejor algún día hacemos un vídeo sobre estos camiones.
Bueno, espero que os haya gustado esta primera comparativa vintage de camiones y si os ha gustado, pues haremos más. Y nada más, daros las gracias por seguirnos, por vuestros comentarios, por darnos like, por suscribiros y esperamos veros de nuevo muy pronto en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.